Hermanos amados, paz del Señor, le agradecemos a nuestro Padre Celestial que podemos continuar con la serie que iniciamos unas reuniones anteriores llamada Rumbo a la Ocupación Mundial. ¿Por qué le colocamos así a la serie? Porque efectivamente la revelación bíblica nos muestra que hay un poder que está caminando para dominar el mundo. Así nos lo ha revelado las Sagradas Escrituras. Entonces, como cristianos bíblicos nos hemos acercado a la palabra y hemos visto lo que el Señor ha dicho a través de los profetas, a través de los escritores del Nuevo Pacto acerca de este tema. Entonces, en la primera reunión vimos nosotros cómo Nimrod era una tipología primera del anticristo final. Luego adelantamos el tiempo y entramos al periodo del tiempo de Daniel y más adelante el periodo intertestamentario, donde basándonos en Daniel 8 miramos cómo el Espíritu Santo hacía énfasis en un hombre a quien la historia llamó Antíoco IV Epifanes. Miramos cómo este hombre era también una tipología, una segunda tipología del anticristo. Pueden haber muchas tipologías más, pero enfatizamos por la Biblia en Nimrod y enfatizamos en Antíoco Epifanes. Pero resulta que Daniel 8 no es el único lugar en la Biblia que habla de Antíoco Epifanes. Más adelante, el mismo Daniel en el capítulo 11 le dedica nada más y nada menos que 15 versículos nuevamente a este hombre. Entonces creo que debemos atender el llamado que hace el Espíritu Santo a través de los escritores para seguir considerando este aspecto que la iglesia también necesita ser despertada a conocer los tiempos. Leamos Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Primera de Juan capítulo 2 verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Efectivamente, Juan hablaba del anticristo escatológico final. Hoy está el espíritu del anticristo operando en el corazón de los hombres en la tierra, pero en algún momento en la historia humana hará aparición un hombre que la Biblia utiliza diferentes epítetos para hablar de él. Utiliza el cuerno pequeño, el hombre vil y menospreciable, ¿cierto? El anticristo, la bestia. Utiliza muchos títulos para este hombre. Entonces, nosotros como cristianos nos acercamos a la Biblia y vamos a mirar qué ha dicho la profecía acerca de esto. No vamos a hablar de tiempos, no vamos a decir en tal tiempo vendrá, sino que solamente vamos a mirar lo que dice la Biblia y cada uno de los hermanos podrá identificar los tiempos para saber cuál es el próximo periodo para la iglesia. Vamos a basarnos hoy en el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel, recuerde que él escribió más o menos estando en el gobierno de los babilonios, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia a través de Nabucodonosor. Y Daniel, siendo un niño, siguió teniendo revelaciones de Dios hasta el capítulo 10, que la última revelación es 10, 11 y 12. Más o menos tenía entre 85 y 90 años cuando recibió esta última revelación. Y esta última revelación es muy importante para que nosotros podamos conocer cómo el Espíritu Santo vuelve a mostrarnos en escena a este hombre que es el anticristo, la tipología del anticristo a través de Antíoco Epifanes. El libro de Daniel está dividido en dos partes. Una primera parte que son profecías para las naciones y está escrito en arameo, y una segunda parte que son profecías para Israel y para el fin de los tiempos, que está escrito en hebreo. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a considerar desde el verso 1 hasta el versículo 35. Este capítulo está dividido en dos partes: verso 1 al 35, verso 36 al 45.
aunque la primera parte también a partir del versículo 21 empieza a tener síntomas de profecía, pero también lo vamos a ver desde el contexto histórico. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 11, desde el verso 1 en adelante. Este capítulo necesitamos leerlo con historia, porque habla de acontecimientos históricos sucedidos y comprobados. Esto que vamos a leer nosotros acá, que sucedió en el periodo intertestamentario. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Es el periodo entre el último profeta, Malaquías, y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, a través de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, ese periodo que se llama el periodo de silencio de los 400 años. Entonces, esta profecía es muy importante porque lo que vamos a leer, al menos hasta el 35, se ha cumplido de manera detallada y exacta. Y este capítulo es uno de los capítulos más importantes para afirmar la revelación bíblica como verdadera. Usted mire la historia y va a concordar con lo que el profeta predijo antes de que sucediera. ¿Por qué? Porque la profecía es historia precontada. Eso es lo que es la profecía. ¿Listo? Entonces, como lo dijimos, está dividido en la primera parte del 1 al 35, que trata sobre la etapa de la historia del pueblo judío que vivió en los reinados de entre Darío el Medo hasta Antíoco IV Epifanes. Y la segunda parte trata del verso 36 al 45, que contempla la historia final de Israel y de la iglesia en los últimos tiempos o en los tiempos escatológicos. Leamos el primer versículo, aunque corresponde también a la parte del 10. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién es este yo mismo? Bueno, este yo mismo es Gabriel, que viene hablando en conexión con el capítulo 10. El que habla, que es Gabriel, dice que cuando Darío el Medo tomó el poder, él estaba fortaleciendo a este rey en este reinado. Así empieza este capítulo, porque recuerde que el capítulo 10 termina con una lucha entre unos seres espirituales que representan los gobiernos del mundo, de Persia, de Medo-Persa y de Grecia. ¿Listo? Verso 2. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Listo? Entonces, cuando dice, yo te mostraré la verdad, quiere decir que le va a dar la revelación. Esto que viene acá es una revelación. Después de Darío el Medo, dice que vendrían 3 reyes más en Persia. Entonces, los reyes que siguieron a Darío fue 1, Cambises 2, Esmerdis o Gautama, y el Darío 1, el grande. Y dice que hay un cuarto rey que se hará de grandes riquezas. Este cuarto rey es el que aparece en la Biblia, en el libro de Esther y en el libro de Nehemías. ¿Sabe cómo se llama? Jerjes. En la Biblia aparece como Artajerjes, ¿listo? O Asuero, también es conocido en los tiempos de Esther. Entonces dice, 3 reyes, un cuarto, este es Jerjes, ¿listo? Verso 3, vamos a ir un poco rápido porque son muchos versículos. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente que se iba a levantar es Alejandro el Magno, ¿sí? el rey del imperio greco-macedonio. Verso 4, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Quiénes son estos 4? Los mismos que ya fueron revelados en el capítulo 7.
Recuerde que a la muerte de Alejandro, ¿qué sucedió? Su reino se dividió en 4. Los 4 generales de Alejandro Magno, que son las 4 alas del leopardo, en el capítulo 7. ¿Listo? Entonces, aquí vemos nosotros que también son los 4 cuernos notables del capítulo 8. O sea, mire que el Espíritu Santo vuelve nuevamente a hilar con el reino de los greco-macedonios. ¿Listo? Y ahora enfatiza en estos 4 generales de Alejandro Magno. ¿Listo? Vamos del verso 5 al versículo 20, habla de la historia de Israel desde el gobierno o la división del imperio greco-macedonio de los 4 generales de Alejandro hasta Antíoco Epifanes. Del 5 al 20 va a estar toda esa historia que va a hablar de todas estas guerras que hubo entre ellos. Alejandro tuvo 4 generales, ¿listo? Pero el Espíritu Santo hace énfasis solamente en 2, Ptolomeo y Seleuco. Con Casandro y Lisímaco el Espíritu Santo casi no hace énfasis, pero se sienta sobre Ptolomeo y sobre Seleuco. Ptolomeo es el rey del sur, cuando lean Daniel 11. Cuando vean sur, Egipto. ¿Por qué? Porque sur es desde Israel, y el sur de Israel abajo es Egipto, y el norte de Israel es Siria, por los lados de Siria. ¿Listo? Entonces, el Espíritu Santo hizo énfasis en estos 2 reyes en este capítulo 11, la guerra de los reyes del norte y del sur. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la nación de Israel, tiene que ver con el anticristo y tiene que ver con la gran tribulación. Por eso fue que el Espíritu Santo utilizó esta historia verídica de estos reyes. ¿Listo? Entonces, de los 4 reinos que el imperio de Alejandro fue dividido, 2 guardan gran relevancia con Israel, que es el reino de los Ptolomeos en Egipto y es el reino de los Seleucidas en Siria. ¿Listo? Vamos a mirar versículo 5. Dice: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. ¿Listo? Entonces, este primer rey del sur es Ptolomeo I Soter. Ptolomeo fue designado como sátrapa. Sátrapa en el contexto histórico era una especie de gobernante, no era el rey. Pero como hubo luchas internas, él finalmente logró hacerse como rey de Egipto en el año 301 a.C. Y Ptolomeo reinó hasta el año 285, donde fue su muerte. Uno de los principales príncipes que iba a ser más fuerte que él era del reino del norte, que era Seleuco I Nicanor. ¿Listo? Ptolomeo Soter y Seleuco Nicanor formaron una alianza para poder librarse del poder babilónico en su momento, que estaba en manos de Antígono, se llama. ¿Listo? Esta alianza resultó en una victoria contra el babilonio, y a partir de este momento los seleucidas del norte fue cuando se hicieron más fuertes. ¿Por qué? Porque incorporaron a su reino a Babilonia, a Media y a Siria. ¿Listo? Por eso dice que uno de esos príncipes se hizo más fuerte que él. ¿Listo? Entonces vemos que la profecía bíblica es completamente cierta y verídica. ¿Listo? Verso 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte. Recuerda, rey del sur, Egipto; rey del norte, Siria. ¿Listo? Al cabo de unos años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, en Egipto, el rey del sur en ese momento era Ptolomeo Filadelfo. Este rey del sur porque ya está transcurriendo los años, este rey Ptolomeo es muy importante. ¿Por qué?
Porque este rey mostró mucha simpatía con el pueblo judío. Y él, dice la carta de Aristeas, que él fue el que patrocinó la primera traducción del texto hebreo a otro idioma. Y esa primera traducción es la que se conoce como la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Fue en los días de este rey Ptolomeo Filadelfo donde se hizo la traducción del texto hebreo al texto griego. Fue la primera traducción de las escrituras hebreas. ¿Listo? Este rey, era el rey en ese momento el del sur, y en el norte era Seleuco Nicator. ¿Qué sucedió con Seleuco? Este murió y su hijo Antíoco Soter tomó el reino. Luego este murió y reinó en su lugar su hijo Antígono II Teos, quien es el referente del versículo 6. ¿Qué sucedió? Aquí hablan de una hija del rey, que la hija de Ptolomeo Filadelfo se llamaba Berenice, y esta contrajo matrimonio con Antíoco II Teos. ¿Listo? Pero él, antes de casarse con Berenice, ¿qué es lo que hizo? Se divorció de su esposa, Laodicea, para poder casarse con Berenice. Resulta que 2 años más tarde, Ptolomeo Filadelfo muere y Antíoco, el rey del norte, abandona a Berenice y luego se vuelve a casar con su primera esposa, que se llama Laodicea. Resulta que Laodicea, para vengarse de su esposo, lo envenena. Y así se cumple literalmente el versículo 6. ¿Listo? Esto es historia comprobada. Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Quiere decir entonces que es un renuevo del rey del sur. Y entregará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. ¿Listo? En ese tiempo, en el trono del rey del sur fue ocupado por Ptolomeo I Evergetes, que era hermano de Berenice, quien quería tomar venganza contra el rey de Siria o contra el reino del norte. En Siria, en ese momento, estaba reinando Seleuco Calínico, que reinó desde el año 247 al 226. ¿Listo? ¿Qué hizo Ptolomeo? Organizó una invasión a Siria que al principio tuvo gran éxito, pero después se vio obligado a regresar a Egipto porque había una revuelta en su ausencia. Versículo 8. Y aún en los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivo a Egipto y por años se mantendrá contra él el rey de norte. ¿Listo? Entonces vemos que la campaña de Ptolomeo I Evergetes alcanzó grandes proporciones, tanto que pudo transportar un botín de riquezas desde Siria, incluyendo imágenes, incluyendo objetos de los persas que tenían allá los sirios. ¿Listo? Y dice el texto que después de algunos años no hará guerra entre esas dos naciones. ¿Por qué? Porque se firmó un acuerdo de paz entre Ptolomeo y Seleuco, por eso dice que no hubo guerras. Verso 9, vamos muy rápido porque necesitamos llegar al versículo 21. Voy a leerlo de la Biblia textual 4, dice: así entrará a su dominio el rey del sur y volverá a su tierra. Aquí cuando dice que entrará en el reino, se refiere a que el rey del norte, Seleuco Calínico de Siria, atacó a Egipto, pero tuvo que retroceder porque lo derrotaron. ¿Listo? Verso 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta tu fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Qué significa esto? Que lo que Seleuco no pudo hacer,
los hijos de él trataron de hacerlo. ¿Listo? Seleuco Calínico murió y dejó 2 hijos. Uno es Seleuco Serauno, y este muere en una campaña militar. Fue así como Antíoco el Grande, el hijo menor de Seleuco Calínico, ocupó el trono de Siria en el año 223. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que hace Antíoco el Grande? Para consolidar su reino, vuelve a iniciar una 4ª guerra contra el rey del sur, que en ese momento era Ptolomeo IV Filópator. Esto es pura historia. ¿Listo? ¿Por qué inició la guerra Antíoco el Grande? Porque él quería robarle a Egipto, a los reyes del sur, Israel. Israel estaba en manos del rey del sur. Entonces, mucha de la guerra que sucedió entre los reyes del norte y del sur fue porque el rey del norte quería apoderarse de Israel, porque era un punto estratégico para defenderse y para atacar. Y en esas guerras entre ellos, pues Israel se vio involucrado. Muchas veces Israel era atacado por los egipcios, por el rey del norte, o muchas veces era atacado por los reyes del sur. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos cuál era el propósito de estas guerras y por qué se daba. Verso 12. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón, este es del Ptolomeo, derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Versículo 13. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿Listo? Entonces el rey del sur era Ptolomeo IV Filópator. ¿Qué es lo que sucedió acá? Aquí dice que derribará a millares, y el rey del norte volverá a poner campaña a una gran multitud mayor que la primera. ¿Sabe qué sucedió? Ptolomeo reunió un ejército de 70,000 hombres, dice la historia, y 73 elefantes. ¿Te han visto las películas donde pelean con elefantes? Bueno, eso sucedió de verdad, en las guerras de las Termópilas. ¿Listo? Y el rey del norte también hizo lo propio, Antíoco el Grande, 70,000 hombres y 103 elefantes. ¿Listo? Que ese encuentro bélico, la historia dice que sucedió en Rafia, y el derrotado fue, como dice el texto bíblico, Antíoco el Grande, por las fuerzas de Ptolomeo. Pero recuerde que el versículo 13 dice que al cabo de unos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿Qué significa esto? Que después de esa derrota, Antíoco, 14 años después de su derrota en Rafia, ¿sabe qué hizo? Se aprovechó que el rey del sur, Ptolomeo IV Filópator, había muerto y reinaba su hijo de 5 años. Por eso entonces decidió vengarse, por eso entonces vio que era el momento de vengarse. Verso 14. En aquellos días se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ojo, aquí ya está involucrando a Israel. Cuando dice hombres turbulentos de tu pueblo, se refiere a Israel. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Cuando dicen aquellos tiempos, está cursando más o menos el año 202 antes de Cristo. Y cuando dice que muchos se levantarán contra el rey del sur, es porque Antíoco pactó con el rey de Macedonia en su momento, que era Filipo IV. ¿Listo? Y atacaron juntos al rey del sur y llegaron a un acuerdo que si lo derrotaban, se dividirían Egipto entre ellos dos. Cuando dice hombres turbulentos de tu pueblo, es una clara referencia a los judíos que se habían unido a Antíoco para pelear contra los Ptolomeos. Y cuando dice la frase para cumplir la visión, sugiere entonces
que aquellos hombres que se unieron a Antíoco contra Ptolomeo trataban de cumplir las profecías de Daniel. Por eso fue que lo hicieron, porque ellos creyeron que esa era la manera en que se le iba a dar el cumplimiento a las profecías. Esa no es la manera de cumplir las profecías, ¿cierto? Todo tiene su tiempo para cumplir las profecías. Bueno, dice, estamos en el verso 14, pero dice acá 15, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Por qué van a caer? Porque en ese momento el general Ptolomeo, que se llamaba Escopo, aplastó toda la rebelión. Ahí cayeron entonces los judíos que querían levantarse en contra de Antíoco. ¿Listo? Verso 16, ya vamos llegando al 21. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa es Israel, la cual será consumida con su poder. Afirmará luego su trono para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro contra las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él el oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará, caerá y no será hallado. Entonces, la frase, cuando comienza, el que vendrá contra él, es naturalmente una referencia a Antíoco el Grande, que humilló a los egipcios y invadió la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. ¿Listo? Después de establecer el dominio sobre Israel, Antíoco planeó hacer lo mismo con Egipto, dominarla, pero ya no por la fuerza. Ahora va a utilizar la astucia. ¿Y sabe qué hace? Antíoco hace una especie de convenio con Ptolomeo que vincula el casamiento de Cleopatra, hija de Antíoco, con Ptolomeo. ¿Listo? Esa boda, ese convenio se llevó en el 197 a.C., pero la boda no se efectuó hasta el 193 a.C., o sea, 4 años después. ¿Por qué? Bueno, pues Ptolomeo tenía solamente 10 años en ese momento. ¿Listo? Pero ¿qué sucedió? La estrategia de Antíoco fue un rotundo fracaso, porque su hija Cleopatra no se prestó para cooperar con él. ¿Listo? Y en el verso 18, cuando dice un príncipe hará cesar su ofrenda, es nada más y nada menos que el cónsul romano, ya entra en escena los romanos, el cónsul romano Lucio Cornelio, ¿listo? Que derrotó a Antíoco el Grande en la batalla de Magnesia. ¿Listo? Entonces, aquí vemos nosotros que Antíoco ya no podía atacar libremente al rey del sur. ¿Por qué? Porque el rey del sur tenía alianza con los romanos, y es ahí cuando el imperio romano empieza a engrandecerse, es en este momento. ¿Listo? Antíoco el Grande regresó a su tierra y murió en el 187 antes de Cristo, para que se cumpliera lo que dice el verso 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Cuando dice no será hallado, significa que murió. Verso 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Listo? El sucesor de Antíoco el Grande fue Seleuco IV Filopator. Este rey fue notorio porque envió cobradores de impuestos por todos los territorios. ¿Cuál era la razón? Porque Antíoco había contraído una deuda con el imperio romano. Por eso entonces mandó a cobrar impuestos por todo su reino. Pasamos al verso 21. Vimos muy rápidamente el contexto histórico entre las guerras del rey del norte y del rey del sur. Y llamo la atención a lo siguiente: al final de los tiempos
volverá a haber guerras nuevamente entre los reyes del norte y los reyes del sur. Aunque el anticristo escatológico final va a tener un gobierno sobre la faz de la tierra, va a haber naciones que se le van a oponer. Van a haber reinos que se le van a oponer, y uno de ellos, dice la Biblia, el reino del norte. Habla presentado en Ezequiel como Gog y Magog. Gog y Magog aparece 2 veces, aparece en Ezequiel y aparece en Apocalipsis. Son 2 contextos diferentes. Entonces, esto también nos habla de las guerras que van a existir al final de los tiempos. Ahora, pasamos a la historia de Israel en los tiempos de Antíoco IV Epifanes. De aquí en adelante, el Espíritu Santo, hasta el versículo 35, se va a centrar en la segunda tipología de anticristo. Este hombre, las actuaciones de este hombre nos revelan lo que hará el anticristo escatológico final. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos su accionar, para que cuando él aparezca en escena, ya nosotros lo podamos identificar, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. El Señor no lo reveló. Entonces, cuando empecemos a ver que actúa de cierta manera, podamos identificar y decir, ese es el hombre que la Biblia reveló como el anticristo final. La Biblia nos lo dejó revelado para algo, hermano. Esto no está escrito porque sí, tiene un propósito como palabra inspirada por Dios. Entonces, en los versos 21 al 35 habla específicamente de Antíoco IV Epifanes. Recuerda lo que dijimos en la reunión anterior, el título Epifanes significa manifestación. Antíoco Epifanes, decía él, ser Zeus en forma humana. Eso es lo que decía él al colocarse ese nombre, Epifanes. Y era algo propio de estos monarcas, autodeificarse, que es finalmente lo que hará el anticristo escatológico final. ¿No lo dice así a través del apóstol Pablo? Se sienta en el templo de Dios y ¿qué hace? Se hace pasar como Dios. O sea, este hombre se va a creer la mentira que el diablo le dijo a Adán y Eva: seréis como dioses. Se va a creer la mentira porque nadie podrá ser Dios. El único ser con esencia y naturaleza divina es uno solo, el Padre creador de todas las cosas. No seremos ni dioses pequeños ni dioses chiquitos, nunca seremos Dios. ¿Listo? Vamos a mirar ahora entonces la actuación histórica de Antíoco Epifanes. ¿Listo? Y recuerde que este cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento de esta profecía no agota el cumplimiento final. Ojo, hermano, que ese es el muchos problemas que muchos exégetas han tenido con la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, el preterismo, que significa pasado, ellos dicen que Mateo 24 se cumplió única y exclusivamente en los tiempos de la destrucción del templo. Pero resulta que la profecía es cíclica. Ella tiene un cumplimiento parcial, varios cumplimientos parciales y luego un cumplimiento final. ¿Listo? Entonces aquí Antíoco Epifanes no agota la profecía, pero vamos a mirar las actuaciones de este hombre que es una clara tipología del anticristo. ¿Le sucederá a quién? Recuerda, Antíoco el Grande fue muerto y su hijo Seleuco IV Filópato reinó. ¿Listo? Después sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Quiero leerlo de la Biblia Textual 4. Dice: y le sucederá en su lugar un plebeyo, sobre el cual no se habrá conferido la majestad del reino, pero vendrá en tiempo de seguridad y se apoderará del reino por medio de intrigas. ¿Listo? Recuerde, murió Seleuco IV y el trono le era por derecho propio del hijo de Seleuco IV. ¿Listo? Pero el hijo de Seleuco no pudo tomar el trono porque estaba preso en Roma. Antíoco aprovechó esta situación, engañó por aquí
engañó por allá, creó intrigas por aquí, intrigas por allá y logró hacerse al trono en el año 175. Cuando llega al trono, las arcas del país estaban quebradas, entonces él genera una política para poder recuperar recursos. ¿Listo? La Biblia llama a Antíoco Epifanes hombre despreciable. Y este título, hombre despreciable, concuerda con el personaje de Daniel 8 cuando se habla de un cuerno pequeño. Este hombre despreciable hace referencia al mismo Daniel 8, 9 al 14 del cuerno pequeño. ¿Por qué, hermanos? Porque las actuaciones de Antíoco Epifanes son un anticipo de las actuaciones del anticristo escatológico final. ¿Listo? Entonces, a este hombre no se le había conferido la majestad del reino. ¿Por qué? Porque el reino no le pertenecía por derecho, le pertenecía al hijo de Seleutor, que era Demetrio I Soter. ¿Listo? Y como Demetrio estaba encarcelado en Roma, Antíoco hizo unos movimientos y terminó como rey del norte, en Siria. Verso 22. Pues mire cómo sube al poder. Sube al poder con intrigas, no sube al poder legítimamente. Verso 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ya aquí empieza a mostrarse la persecución de Antíoco contra el pueblo de Dios. Verso 23. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey del norte? Antíoco reúne un gran ejército, de modo que dice que barre las fuerzas enemigas delante de él como inundación de aguas. Este término como inundación de aguas se aplica a la destrucción militar, pero dice acá que él dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Esta palabra príncipe del pacto, hermanos, es una referencia, generalmente los comentaristas creen que es una clara referencia al sumo sacerdote en su tiempo que fue asesinado. El sumo sacerdote se llamaba Onías III y fue asesinado por su hermano por orden de Antíoco IV Epifanes. El hermano de Onías se llamaba Menelao. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Que este hombre en sus actuaciones ahora empieza a atacar al pueblo de Dios. Y lo primero que hace es que mata al sumo sacerdote de su tiempo. Y lo hace a través de ¿quién? A través del mismo pueblo, hermanos. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Que en el final de los tiempos unos se entregarán a otros. Listo. Y en el versículo 23... después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, recuerda, es una guerra de Antíoco contra los reyes del sur. Al principio del reinado de Antíoco, él ofreció una amistad falsa al rey del sur. Recuerde que el rey estaba casado con Cleopatra, hermana de Antíoco. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojo, riqueza repartirá con sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. ¿Listo? Acá vemos nosotros que en el momento en que él va a atacar, las provincias se encontraban en paz. Y este es un accionar que nos devela cómo va a actuar él al final de los tiempos. ¿Recuerda lo que dice la Biblia en Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad, habrá destrucción repentina.
Este hombre va a empezar a atacar como lo hizo en ese tiempo cuando todo estaba en paz. Este hombre, cuando venga, que será un hombre con una mente brillante, pero naturalmente esa mente va a ser instruida por poderes malignos, ayudará a traer la paz en la tierra, conocerá la fórmula para poder traer la paz en la tierra, y cuando todo esté en paz, atacará, porque así es el actuar de Antíoco Epifanes, así será el actuar del anticristo en los últimos tiempos. El texto dice que entrará y hará todo lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. ¿Sabe qué hicieron siempre los reyes de Siria? ¿Sabe qué hicieron? Tener a Israel. Nunca lo pudieron tener. Siempre hizo parte del rey del sur. Ahora este hombre va a tener lo que no hicieron sus padres. Tendrá un dominio sobre Israel. Y dice el texto que esto va a ser por un breve tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque de no colocarle un tiempo breve a Antíoco Epifanes, hubiera causado mucho más desastres que los que causó. Y esto concuerda con lo que dice la escritura en Mateo. ¿Sabe qué dice Mateo? Y si estos tiempos no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Qué significa esa frase? Y si estos tiempos no fueran acortados. Significa que aun si la tribulación dura un año más, no queda nadie vivo. Va a ser tan terrible. Por eso el Señor entonces dice que solo se hace tiempo. De la misma manera el Señor hizo con Antíoco Epifanes. Le colocó límites a la violencia y a la maldad que estaba haciendo contra el pueblo de Dios. Y por eso dice el texto, y esto por un tiempo. ¿Por qué? Porque Epifanes murió prematuramente en el año 164 antes de Cristo. Pero antes de que muriera, hizo sus desmanes. Verso 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. ¿Listo? Entonces, este versículo describe la invasión de Egipto contra la invasión a Egipto de Antíoco Epifanes, ¿cierto? El rey del sur, Ptolomeo Filometor, fue traicionado por sus propios hijos, sobrinos de Antíoco Epifanes. Recuerde que estaba casada con su hermana, ¿listo? Y los hijos lo traicionaron, ¿cierto? Pero aquí dice las escrituras que Antíoco fue el momento donde tuvo que enfrentarse contra el gobierno romano, ¿listo? Porque los romanos apoyaron a los egipcios. Verso 26. Y aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. Entonces, ¿qué describe verso 26, verso 27? El acuerdo entre Antíoco Epifanes y sus sobrinos. ¿Quiénes eran? Ptolomeo 6 y Ptolomeo 7 Evergetes, ¿listo? Pero el plan que ellos tenían fracasó. ¿Por qué? Porque apareció en escena el imperio romano. Sin embargo, Epifanes a toda costa quería retener la tierra de Israel. Como lo dijimos ahorita, le proveía protección militar, ¿cierto? Y asimismo le proveía una plataforma para lanzar sus ataques. ¿Usted no se ha dado cuenta siempre que Israel ha estado en disputa por las naciones? Un pedacito de tierra y ha generado muchas disputas en muchos tiempos. Y este tiempo que estamos leyendo acá era precisamente un tiempo de disputa por la nación de Israel. Verso 28. Volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a la tierra. ¿Listo? Entonces volvió a su tierra por la presión que ejerció el gobierno romano, o sea, volvió a Siria. Pero llevó mucha riqueza de Egipto.
Y por no poder, digamos, consolidar su poder en Egipto, ¿cierto? Sabiendo que los judíos habían tratado de rebelarse contra su autoridad, ¿sabe qué hizo este hombre? Pasó en su subida de Egipto para Siria, entró a Jerusalén y aprovechó que los judíos estaban adorando y ordenó la muerte de mujeres y de niños indiscriminadamente. También se llevó parte de los utensilios del templo de Jerusalén. Por eso dice acá, su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Verso 29, y ya vamos llegando al 31. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. ¿Por qué? Porque vendrán contra él naves de Quitín, él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo nuevamente, y hará según su voluntad, y volverá pues y te entenderá con todos los que abandonen el pacto santo. ¿Listo? Entonces, cuando dice que al tiempo señalado se refiere a la segunda invasión contra Egipto de Antíoco Epifanes. ¿Listo? Cuando la Biblia dice naves de Quitín, habla de Chipre y habla de las naves o los barcos romanos que zarparon de Chipre para defender a Egipto en contra de Antíoco Epifanes. ¿Listo? Y aquí vemos un verso importante. ¿Por qué? Acá dice que atacará nuevamente, se enojará contra el pacto santo. Entonces, a causa de su fracaso en Egipto, se desquitó con alguien, los israelitas. ¿Listo? ¿Qué es lo que quería hacer él? Destruir completamente el sistema de adoración judío. Y se entendería con los que abandonen el pacto santo. ¿Quién eran estos? Bueno, los que abandonan el pacto santo eran judíos que no fueron fieles a la religión judaica. ¿Listo? Claro que había otros que no fueron fieles, que no siguieron el camino de Antíoco Epifanes. Quiero leer cómo el libro de Macabeos, que es un libro histórico, no es un libro inspirado, cómo el libro de Macabeos nos retrata la traición o los que abandonan el pacto santo. Voy a leer primer libro de Macabeos. Vamos a ver aquí cómo se refiere a los judíos traidores. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, verso 41. Aclaramos nuevamente que esto es un libro de historia. Mucha de la historia de Daniel 11 puede entenderse en los libros de primera y segunda de Macabeos. Dice acá, Antíoco IV introduce cultos paganos. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofreciendo sacrificios a los ídolos y profanando el sábado. ¿De qué nos habla esto en una aplicación futura, hermanos? Que efectivamente lo que dice segunda de Tesalonicenses, se levantará contra todo Dios. El anticristo escatológico final no permitirá la adoración a ningún otro Dios. Ustedes saben que lo que existe en la tierra de los ídolos, Pablo dice que son ¿qué? Demonios. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Pero ni siquiera en ese tiempo él va a permitir que los hombres adoren a otros demonios, solo a ese demonio, a él. ¿Usted me entiendes? Entonces esto nos habla, este actuar de Antíoco Epifanes nos revela lo que hará el anticristo escatológico final. No permitirá la adoración al Dios verdadero y no permitirá la adoración a ningún otro Dios. Y hará matar a todos aquellos que no cumplan sus órdenes. Como sucedió en el tiempo de Daniel. ¿Recuerda? ¿Recuerda cuando Nabucodonosor hizo una gran imagen de oro? Y mandó un edicto que cuando escucharan el sonido de la trompeta, de la zampoña, del tambor, etcétera, etcétera, todo el mundo se arrodillara. Y resulta que ahí se veía en la faz de la tierra, todos arrodillados cuando sonaba la música, y veían y habían
3 personas en pie que no se arrodillaron. ¿Recuerdan quiénes eran? Ananías, Azarías y Misael. ¿Cuál fue la sentencia final contra los que no adoraron la imagen de Nabucodonosor? El horno de fuego ardiendo. Y no solo ardiendo, 7 veces más. ¿Recuerda cuando los que querían, los sátrapas, que eran unos virreyes del rey Darío, y que querían robarlo, pero no podían hacerlo abiertamente porque Daniel no se prestaba para los sobornos en el Estado? Iniciaron un plan y el edicto que firmó el rey decía: en un lapso de 30 días todos los hombres deben orarme a mí. ¿Qué le parece, rey, este edicto? No, muy bueno. Tocaba preguntarle al rey cuántas oraciones escuchó de las que le hicieron. Entonces Daniel, como hacía siempre, no podía quebrantar la palabra del Señor porque era un hombre fiel, y esa fidelidad le costaba la muerte a Daniel. Y como hombre fiel llegó a su casa, abrió sus ventanas en dirección a Jerusalén y oraba como siempre lo hacía, 3 veces al día. Nunca oró al rey Darío, porque aunque estimaba al rey Darío, él sabía que el rey Darío no era Dios, que eso lo había hecho el maligno. ¿Cuál fue la sentencia final? Pozo de los leones, a que lo comieran. Lo mismo sucede con Antíoco Epifanes. Es el mismo proceder, no hay nada nuevo bajo el sol. Va a prohibir la adoración al Dios verdadero y va a establecer leyes malignas, satánicas y asesinas para el que no lo adore a él y adore a otro Dios. Por eso la persecución va a ser tan feroz, hermano. ¿Listo? Versículo 31, llegamos al 31, que es la tipología del cumplimiento de la gran tribulación. Verso 31 al verso 35. Dice el 31: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Sí ve? ¿Cómo lo relaciona ahora el Espíritu Santo con el final de los tiempos? ¿Por qué decimos así? Porque Jesucristo vuelve a citar esta profecía. Esta profecía aparece en Mateo 24:15. Ya fue citada en Daniel 8:13 y ahora está citada nuevamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que los soldados sirios profanaron el templo de Israel, prohibieron la circuncisión y los sacrificios diarios. Ya miramos nosotros que este término, la abominación desoladora, hace referencia a que en el templo de Jerusalén colocaron sobre el altar de bronce, el altar de los holocaustos, un altar pagano, y sacrificaron un cerdo sobre él. Esta abominación desoladora también hace referencia a que en el templo de Dios colocaron una imagen del dios Zeus olímpicos. Esta es la profanación del santuario, o como la llamaron los judíos, la abominación desoladora. ¿Listo? El 16 de diciembre del 167 a.C., Antíoco levantó sobre el altar de los holocaustos un altar a Baal Samén, o al dios griego Zeus olímpico, y colocaron dentro del templo una imagen de Zeus para rendirle culto, y ofrecieron sacrificios, animales impuros, a dicha divinidad. Mire cómo lo dice el libro de Macabeos. Nuevamente aclaramos que es histórico. ¿Listo? Capítulo 1, verso 54, dice: el día 15 del mes Quisleo del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en todas las ciudades de Judea. ¿Listo? Entonces los judíos llamaron a esto la abominación desoladora, porque arruinó por completo el culto de adoración judía. ¿Listo? Y Daniel y el Señor Jesús nos dijeron que esto que se llama la abominación desoladora
fue el anticipo de lo que tendrá lugar más adelante con el anticristo escatológico final. Cristo y Daniel lo ponen para el final de los tiempos, hermano. El Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando habla del final de los tiempos. Parte de Mateo 24 fue cumplida en el año 70 por los romanos, pero ese cumplimiento no agotó la profecía, hermanos. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el sacrificio continuo y pondrá la abominación desoladora. Lo mismo va a ser el anticristo escatológico final. ¿Listo? Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire, hermanos, aquí hay aspectos que debemos considerar. Uno, nosotros los cristianos debemos mantener una vida fluida de comunión con el Señor, conocer su palabra, conocer los tiempos. Al tener una vida fluida de comunión robusta, de comunión generosa, de comunión y conocer su palabra, cuando vengan estos momentos, solo aquellos entendidos, espirituales, podrán entender y ayudar, hermanos. Solo aquellas personas que puedan percibir lo que está sucediendo en su entorno, porque tienen discernimiento espiritual desarrollado, podrán ayudar a los hermanos en su entorno, en lo que estén viviendo, podrán discernir los tiempos y podrán ayudar, hermanos. Aunque esto tiene un aspecto histórico. ¿Por qué? Porque cuando Antíoco Epifanes levantó la abominación desoladora en el templo de Israel, empezó a salir la guerra de guerrillas, le decimos así, porque se peleaba en el campo de los macabeos. ¿Han escuchado el libro que estamos leyendo? Empezaron las guerras de los macabeos. ¿Listo? Entonces muchos de ellos se unieron a los macabeos contra el movimiento de Antíoco Epifanes, que era helenizar toda la nación de Israel. Acabar con la cultura judía, acabar con los sacrificios judíos, acabar con las costumbres judías, hermano, ¿cierto? Muchos que conocían a Dios, dice el texto acá, mas el pueblo, dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué significa eso en el contexto histórico? Bueno, a todo israelita que no era fiel al pacto que se establecieron con los padres, o sea, que no era fiel a la palabra, que se dejaba vender por un bulto de cemento. Con esos que se dejaban comprar rápidamente, que no tenían convicciones firmes, con ellos fue que negoció Antíoco Epifanes. Pero, dice el texto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, es un llamamiento a aquello que sucedió en el momento histórico, es un llamamiento a que nosotros podamos crecer en sabiduría, podamos crecer en conocimiento y seamos como la tribu de Isaacar, dice el libro de Reyes o Crónicas, entendidos en tiempos y en visiones, hermanos. Que nosotros a través de la Escritura podamos mirar el tiempo y podamos saber en qué tiempo están. Podamos coger la Escritura, tomar la Escritura y podamos ver en qué tiempo nosotros nos encontramos. Y dice el texto, acá, las Escrituras, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Listo? O sea, no van a quedar impasibles al ver el engaño que está tramando el anticristo escatológico final, como los judíos no quedaron impasibles al ver el engaño que estaba haciendo Antíoco Epifanes con el pueblo. ¿Listo? 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo, hermanos. En el contexto histórico, los sabios del pueblo que instruían a muchos, generalmente se hace referencia a los hijos de Macabeos, Juan,
Judas, Simón, Eleazar y Jonatán. ¿Listo? Pero también había ancianos en medio del pueblo que entendía que los que estaba haciendo Epifanes era una traición, era falso y era satánico, hermanos. No todo lo que brilla es oro. La estatua de Nabucodonosor, ¿de qué era? De oro, hermano. No se deje engañar. Y ayudemos a que los hermanos no se dejen engañar. Porque cuando venga el antimesías, va a venir como un hombre de paz. Y los cristianos que no disciernan, ay sí, ese hombre es el que nos va a ayudar a nosotros. Los cristianos que no entiendan van a creer, sí, ese hombre es el Mesías. Pero Cristo no vino la primera vez, sí, pero ese hombre cumple las características para ser el Mesías. Entonces dice acá, y por algunos días, gracias a Dios, que no va a ser siempre, por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Entonces, ¿qué es esto, hermano? La gran persecución donde muchos hermanos morirán por la fe. Aquí fue un periodo de 3 años, desde la profanación del santuario hasta que los macabeos restituyeron otra vez la adoración. Y en ese tiempo muchos cayeron. En los finales de los tiempos serán 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, tiempos y medio tiempo, hermano. Entonces nosotros debemos fortalecer nuestra mente y corazón con lo que viene en el futuro. La palabra lo que hace es que fortalece nuestra mente para que nosotros seamos cristianos fortalecidos con toda potencia espiritual para cuando tengamos que, si tenemos que, vivir esos tiempos y podamos entender que el Señor ya nos lo había dicho. Y no nos tome desprevenido. Hermano, es que yo no sabía. ¿Listo? Pero dice el texto, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Aquí generalmente, el contexto histórico, el pequeño socorro hace referencia a la resistencia que ayudó a los macabeos en su tiempo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al tiempo final? Bueno, recuerde, va a haber naciones que no apoyan el gobierno del anticristo. Y va a haber naciones que van a ayudar a los hijos de Dios. Esto hace referencia al pequeño socorro que muchos santos de Dios van a recibir en su tiempo. ¿Listo? Pero dice, ojo, con los falsos, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Por qué? Porque eran judíos que solamente buscaban el bienestar material. Entonces apostatan de la fe con tal entonces que le den un bono de comida. ¿Por qué lo decimos así? Porque al final de los tiempos nadie comprará, nadie venderá sin la marca de la bestia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Entonces la escritura, hermano, es muy clara cuando nos habla del asunto. Entonces, lo que es del verso 31 al 35 nos habla generalmente del tiempo de tribulación que trajo Antíoco con la nación de Israel. Y también nos habla del tiempo de tribulación que traerá el anticristo escatológico final en los 3 últimos años y medio. Verso 35 y terminando. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Muchas veces, muchos de nosotros somos limpiados es a través de las pruebas. Muchos de nosotros muchas veces somos limpiados es a través de las tribulaciones, hermano. Y lo mismo pasa acá. Muchos sabios fueron emblanquecidos, fueron limpiados a través de estas pruebas. Hasta el tiempo determinado, porque aún hay plazo para eso. Entonces, ¿cuál es el tiempo determinado? Bueno, la persecución del Epifanes duró 3 años. Desde el 167 al 164, donde murió. A ese tiempo los macabeos hicieron una resistencia y en diciembre del 164, en el mes de Adar, el ejército de los macabeos marchó triunfante por las calles de Jerusalén.
Y el 25 de diciembre de ese mes, de ese mismo año, el templo fue purificado y reedificado, dedicado a Yahvé. Y esa fiesta está en la Biblia. En Juan, capítulo 10, versículo 22, hay algo que se llama la fiesta de la dedicación. ¿Ha leído esa palabra en la Biblia? Fiesta de la dedicación en Juan 10, 22. Esa fiesta de la dedicación es la dedicación del santuario purificado nuevamente al Señor. Por eso los judíos celebran en ese tiempo la fiesta de la dedicación. ¿Qué entendemos nosotros con todos estos contextos, con todo este contexto de las guerras del norte con el sur, la persecución que hará el anticristo final sobre el pueblo de Dios y sobre el mundo entero? Bueno, aprendemos varias cosas, hermanos. Muchas veces los problemas y las pruebas que atraviesan los hijos de Dios o el pueblo de Dios, muchas veces no se debe a pecado. Muchas veces se debe que estamos en un mundo que está en contra de la luz. Cristo lo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes normalmente también lo harán. Entonces aquí estamos viendo que también viene persecución por ser lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de la luz, hijos del día. No somos de las tinieblas y no somos de la noche. Y por ser hijos de la luz y por ser hijos del día, ¿qué nos ganaremos nosotros? El mundo entero en contra de nosotros. Y ese mundo entero en contra de nosotros incluye a la persecución que traerá el anticristo escatológico final. Entonces, al estudiar esta porción de las Escrituras en Daniel, podemos ver, primero, el Espíritu Santo le dedica 15 versículos a este hombre, solo a él, ¿listo? Y a través de esa revelación que hace el Espíritu Santo por Daniel, podemos ver cómo será el prototipo del anticristo escatológico final. Vemos un odio marcado hacia el pueblo de Dios. ¿Sí lo vieron? En las muchas veces que se levantó contra el pueblo santo, contra el pacto santo, contra el príncipe del pacto, ¿cierto? Vemos sus intrigas, vemos sus asesinatos, vemos sus engaños y vemos la profanación del templo. Por eso es que muchos creen que el templo debe nuevamente ser levantado. Hay una parte del cristianismo que dice que debe ser levantado, otra parte dice que no debe ser levantado. Entonces, estos versos que nos presagian la manifestación final del anticristo nos sirve a nosotros para ser fortalecidos, para entender que Dios está al control de los tiempos, que Él sabe lo que va a suceder y no lo revela, para que nuestro corazón sea afirmado. Y no podamos decir en ese tiempo: no sabía que eso iba a acontecer. Tenemos la luz del Espíritu Santo, tenemos la luz de la palabra que nos ayudará a entender cuándo hará aparición en escena este personaje que la Biblia llamó el anticristo. La porción del verso 36 al verso 45, toda no se le puede aplicar a Antíoco Epifanes. Como toda no se le aplica ya a Antíoco Epifanes, entonces esta porción, que es la que leeremos en la próxima reunión, la vamos a leer desde un punto de vista profético, porque no se le puede aplicar ya a Antíoco Epifanes. A Antíoco se le podía aplicar hasta aquí. Ahora vamos a ver un rey que hará su voluntad, y eso nos va a hablar ya para introducirnos a el anticristo escatológico final, que es el que empezaremos a considerar a partir de la próxima reunión. La Escritura dice en 2 Timoteo 3:16: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar y para instruir. Esto que acabamos de leer es palabra de Dios, porción inspirada por el Espíritu Santo, y también nos ayudará en nuestra vida cristiana. La profecía, lo que debe hacer en el corazón del cristiano, apreciado hermano, es ayudarlo a vivir una vida santa, porque él ya sabe las cosas que vendrán en un futuro.